soy doctor en Derecho e historiador y director del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Nos acompañan en los controles del Zoom y del Facebook Live, desde donde también se está transmitiendo Eunice Lázaro, y en la conducción el maestro y editorialista Gildardo López. Muy buenas noches. Teniendo gracias, como doctor. invitado especial, hola Gildardo, teniendo como invitado especial a Enrique G. de la G, doctor en filosofía por la Universidad de Berlín, escritor y un pensador nato. Para eso nació. Buenas noches a todos además, desde Hamburgo. Hola Enrique, nos está acompañándonos desde la ciudad de Hamburgo, aunque vives en Berlín normalmente, ¿no? Correcto. Soy uno de los refugiados de la pandemia. Nos fuimos de Berlín unos días. Bien. Muy bien. Pues aparte de agradecerle su presencia a Enrique, que siempre es muy grato, pues hay que agradecerle que le esté robando horas de sueño, porque allá es la madrugada, ¿no? Sí, Han de ser como las 2 de la mañana aproximado, ¿no? Sí, son las 2. Pues muchas gracias, Enrique. Bueno, de verdad, los invitamos te lo a apreciamos. todos a participar por medio del chat con preguntas o opiniones que seguramente enriquecerán nuestros contenidos. Y antes de iniciar nuestra webinar, me voy a presentarles, un segundito. Voy a hacerles una breve presentación de los próximos cursos. Está por terminar, en realidad ya terminó, es una pieza de encore, como se dice en la música, la próxima clase del jueves de Manuel Morante, Historia de la Música. También empezamos esta semana Napoleón, estratega militar y estadista, coordinado por nuestro querido Roberto López Vides. Próximamente también Ciberacoso con María América Gutiérrez, Cintia Solís y nuestro querido Gildardo López. Introducción a la ópera a cargo de Héctor López Bello, que empieza también esta semana para que se inscriban. También tenemos por iniciar El miedo, un arma de control político, la que expondremos Gildardo aquí presente y un servidor. También próximamente Putin, el nuevo zar, un webinar, acceso libre, a cargo también de un servidor y don Gildardo. Dentro de nuestra serie, que ya sería el quinto programa, Museo del Prado, está también próximamente, el 2 de marzo, Francisco de Goya, Pinturas e Ideas. Y otros cursos también, en marzo, Miguel Ángel, Cosmovisión de un genio, Maquiavelo, Lógica de la Crueldad, La Cristiada, los días 11, 18 y 25 de marzo, Envejecimiento, una aproximación histórica con la doctora Margarita Becerra, médica geriatra, y Ana Paula Márquez, filósofa. En los días próximos de Semana Santa, La Pasión, música, pintura, artes. También tendremos una charla de acceso gratuito, crisis existencial, existencialismo en la filosofía, el arte y la cultura, con un invitado especial, Héctor de la Torre. Entrada libre, nada más se tienen que inscribir. Literatura y poder en la Nueva España, con un servidor y el doctor Salvador Lira, de la Universidad de Zacatecas, especialista en el arte barroco. Un webinar de polémica en torno a una tradición. Invitamos a alguien a favor y a alguien en contra, y yo me pongo en medio para hablar de la tauromaquia, una tradición mexicana. Transhumanismo, un tema de gran actualidad, con la maestra Claudia Castellanos, con Carlos Lara y nuestro Gildardo y un servidor. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, coordinado por Gildardo López, también estén al pendiente. Y finalmente Isabel y Fernando, creadores de España, que tendré el gusto de impartir yo. Y bueno, vamos a entrar pues a nuestra materia.
perdón, un segundito. Es que luego acomodamos las cosas y aquí está. Todos estos cursos, por cierto, pues los pueden ustedes consultar. Los invitamos a que visiten nuestra página del Centro de Estudios Baltasar Gracián, www.bgracian.com.mx. Baltasar Gracián, por el que no lo sepa, fue un pensador del siglo XVII, barroco, especialista, digamos, enfocado de manera particular al arte de gobernar. Justamente uno de los temas que hoy nos va a ocupar, ¿no? Los expositores, entonces, que iremos charlando en esta webinar, somos un servidor, Salvador Cárdenas, Enrique G. de la G y Gilberto López. Empecemos por el enfoque. Vamos a hablar de Angela Merkel, pero no vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de ella, de Angela Merkel, que su incapacidad de liderazgo y su influencia pues ha trascendido las fronteras de Alemania. E incluso yo no solo diría que ha jugado un papel determinante, histórico, en la configuración de la Unión Europea, sino del mundo entero. Ha sido un personaje de nuestro tiempo, ¿no? De esos personajes que marcan como hito a nuestra generación, todos los que participamos en esta etapa de la historia occidental. Hablaremos, por tanto, de cómo se formó esa lideresa, cómo se fue formando intelectualmente, académicamente también, y desde luego personalmente. Dividiremos en 4 partes: trayectoria, principios y valores, cualidades personales y cualidades interpersonales. Y empecemos pues por su trayectoria. ¿Quién es Angela Merkel? Nació en Hamburgo, allá donde está en este momento Enrique G. de la G, ¿verdad? Sí. Nació en Hamburgo, una bellísima ciudad inscrita en la historia hanseática y medieval alemana. En 1977 contrae matrimonio con Ulrich Merkel, del que después se divorcia, aunque se queda con el nombre de Ulrich, entre otras cosas porque ya era conocida y seguramente porque le gustó más el apellido que el suyo. Su nombre original, como dice aquí a la izquierda, es Angela Dorothea Kastner. Ese es su verdadero nombre. Se queda con el de Angela Merkel, insisto, tomando ese nombre de su primer matrimonio. En 1978 termina la carrera en la Universidad Karl Marx de Leipzig, en la zona de la RDA, es decir, la Alemania comunista, vamos a decirlo así, o del este. En 1986 adquiere un doctorado en física, química, física, según conversábamos un momento Enrique y yo, y se desempeña en la Academia de Ciencias de Berlín como investigadora. Su vida discurre, por tanto, entre la RDA y la RFA. ¿Qué quiere decir esto? La República Democrática Alemana, que era la antigua Alemania Oriental, ¿verdad? Con un régimen comunista, estatista, centralista, dictatorial y altamente vinculado, desde luego, a los intereses de la entonces Unión Soviética. Ella nace en Hamburgo, que está aquí señalado, muy joven. Su padre, que era un pastor protestante, decide viajar muy cerquita de Berlín a un lugar que se llama Temple. Es un pueblo, su padre era un pastor luterano y se da cuenta de lo que estaba sucediendo en la Alemania Oriental. Casi diría que se sacrifica él y su familia, quizás sin saber a ciencia cierta lo que les deparaba desde el punto de vista de control estatal, pero quizás sí. Y lo importante es que este hombre, un pastor luterano, con una clara conciencia de la necesidad de que no se perdiera el cristianismo para la Alemania Oriental. Por eso dije yo que casi es un
una inmolación, casi se sacrifica. Se lleva a su familia a ese lugar de la Alemania Oriental. Más adelante, Angela viaja a Leipzig, que está aquí en esta parte, en también la República Oriental Alemana, y ahí hace sus estudios para después trasladarse a Berlín, donde se doctora. Luego, en la vida le llevará a Bonn, que fue durante el periodo de la RDA-RFA, fue la capital eventual provisional de Alemania. Porque, como ustedes bien saben, en este periodo Berlín era una especie de isla a la que Alemania Occidental solo tenía acceso por un puente aéreo. Aquí tenemos más o menos el entorno político, ¿verdad? La RDA, la República Democrática Alemana, es decir, la comunista, que está de este lado. Ella nace en la zona occidental y ya dije que por razones de convicción de su padre se van a la parte oriental. Y en ese régimen crece Angela Merkel. Aquí tenemos la construcción del famoso muro de Berlín. El muro de Berlín, además de dividir la ciudad, es decir, la capital de Alemania, porque siempre Alemania consideró, aunque estuviera Alemania Occidental, aunque estuviera en Bonn, siempre consideró que seguía siendo la capital Berlín, pero provisionalmente estaría en Bonn, en la parte de Renania, muy cerquita de Colonia. Bien, el muro tiene todo un significado en la vida de la historia contemporánea alemana, en la separación y desde luego pues es un núcleo, uno de los focos rojos, quizá de los más importantes de la Guerra Fría. Luego viene, también le tocará a Angela Merkel el colapso en la Unión Soviética, que se anuncia con un movimiento llamado perestroika, que quiere decir una especie de transformación, y la glasnost, que era la política de mayor transparencia gubernamental. Finalmente le toca en 1989 la caída del muro de Berlín, que más allá de que se caiga el muro, pues desde luego lo importante es lo que eso significa. Aquí en este periódico, Honecker, que entonces era el presidente de la Alemania Oriental, lo entrevistan, fíjense si alcanzan a ver la fecha, dice viernes 20 de enero de 1989. Dice, el muro permanecerá todavía 100 años. Pues no pasó ni un año para que el muro estuviera cayéndose y él huyendo de Alemania, ¿verdad? Y dejando pues la puerta abierta para que se reunificara Alemania. Le toca también precisamente esa época. Algunos vivimos con una intensidad y un asombro, ¿verdad? Muy impresionados de ver la reunificación alemana. Lo que creíamos casi imposible, ¿verdad? Pues lo vimos, cae, aquí está Helmut Kohl, el entonces presidente de Alemania, el primer ministro de Alemania o canciller, y aquí está el que entonces era el secretario general del Partido Comunista Ruso, Mikhail Gorbachev, que llevó a cabo pues entre los dos pactaron esa reunificación, que le costó carísima a Alemania, no solo desde el punto de vista político, que hasta la fecha sigue pagando algunas deudas políticas, sino que le costó carísimo porque pues todos los soldados soviéticos que estaban apostados en las ciudades de la Alemania Oriental tuvieron que ser indemnizados, entre otras muchas cosas, por el gobierno alemán, ¿verdad? Fue parte de las condiciones para que se salieran los rusos y para que pudiera volver a ser una sola Alemania. Costos, insisto, no solo económicos, ya veremos, también tuvo sus costos que, pues, de una quizá reunificación no completa en algunas regiones de Alemania, como estamos viendo actualmente en Turingia, por ejemplo. Sin embargo, en este periodo de Helmut Kohl es donde aparece en la política occidental Angela Merkel, ¿no?
aparece, y aquí dice Korsbetzen, que quiere decir la chica de Helmut Kohl, ¿no? El brazo derecho de Helmut Kohl, porque además la escogió Helmut Kohl porque le parecía que era una genuina representante de lo que había sido la la República Democrática, y por tanto, si Helmut Kohl estaba llevando a cabo la reunificación, pues era simbólico el que su mano derecha fuera la chica Angela Merkel. En ese momento se inscribe a la Unión Democrática Cristiana, tendrá que cortar más tarde con su, digamos, mecenas, con su apoderado, con su padrino político Helmut Kohl, porque Helmut Kohl se ve inmerso en líos de corrupción y por tanto, pues Angela Merkel tiene que cortar con Helmut Kohl para poder ella consolidar su futuro político en Alemania. Lo hizo fundamentalmente, creo yo, en razón de la liberación, digamos así, del partido demócrata cristiano, para liberarlo de esa mancha que ya significaba Kohl. Una lástima porque Helmut Kohl había sido, pues ya lo dije, ¿no? El canciller que llevó a cabo la reunificación, entre otras muchas cosas, y pues terminó con esa pequeña mancha. Angela Merkel se afilia al CDU en 1990, es decir, ya bajo el influjo de Helmut Kohl. Del 91 al 94 se traslada a Bonn porque es nombrada ministra de Asuntos de la Mujer, época en la cual pues se fue manifestando ya la personalidad de Merkel, una mujer abierta a los cambios, defensora de los derechos y de la igualdad, pero no, ella misma en alguna entrevista ha dicho que no es feminista, en el sentido de que jamás se le ha visto pues tomar postura de defensa de los derechos de la mujer frente al hombre o cosas de estas. Simple y sencillamente su actitud pues ha marcado, digamos, la pauta de su pensamiento respecto a los derechos de la mujer. Es decir, no es feminista activa, sino implícitamente no hay más que verla, que es la primera canciller de Alemania y además, pues desde luego, una pieza clave, ya lo dije, en la política mundial. Ministra del Medio Ambiente de 1994 al 98. Ella se divorció, como ya dije, de su primer esposo Merkel, Ulrich Merkel, y se casa en el año 98 con su actual esposo, que es un famoso físico, digo famoso, que Joachim Sauer, un hombre que evita salir en las cámaras, que evita cualquier, digamos, relumbrón, que sin embargo, pues es una gran autoridad por sí mismo, ha sido candidato a premio Nobel varias veces, y pues un día de esto seguramente lo tendrá, porque creo que ya van 3 veces. Presidenta en el 2000 del CDU, es decir, del Partido Cristiano Demócrata, y finalmente a partir del 2005 canciller, donde se ha reelegido en diversos periodos, 2005, 9, 13, 18, y concluye habiendo dicho que no, desde hacía tiempo que no deseaba continuar, que no veía ya oportuno, porque las figuras políticas se desgastan, se ajan, como diría Baltasar Gracián, con el mucho trato se ajan. Pues ella, consciente de eso, pues entiende, como también decía Baltasar Gracián, que tanto importa una bella acometida como una bizarra retirada. Al revés, tanto importa una bizarra acometida como una bella retirada. Y por tanto creo que está en el momento de retirarse, lo sabe, lo entiende. Bien, esto es en cuanto a su trayectoria. Pasemos ahora al número 2, principios y valores. Nuevamente vemos aquí los lugares en los que estuvo para que lo reubiquemos. Nace en Hamburgo, se va a Templin y se mueve entre Templin y Leipzig
en sus primeros años. ¿Qué le influye en cuanto a principios y valores? Yo considero que 4 cosas muy importantes que, digamos, determinan su perfil como político. En primer lugar, haberse ido a Templin, donde es un pueblo, donde ella aprende a vivir, insisto, en la Alemania comunista, pudiendo no haber vivido ahí porque el papá se fue ahí, ya lo dije, pero también un lugar donde su timidez profesor doctor Sauer. Este es el departamento donde vive Angela Merkel. Hay una zona donde podría haber vivido en el edificio de la Cancillería de Berlín, pero ella pensó que no. De hecho, ella en su etapa de Leipzig, pues vivió, como dicen los españoles, como ocupa, nosotros diríamos paracaidista, en un edificio que tenía algunos departamentos abandonados en la Alemania Oriental. Ella vivió así, ¿no? No es una mujer que aspire a otra cosa más que a distinguir su vida privada, mantenerla. Incluso pues se sabe que no tiene sirvienta, por ejemplo, con lo cual pues ella se encarga de las cosas que se encarga cualquier persona que se ama de casa. También tiene, fíjense aquí nada más, esto es todo su Estado Mayor presidencial, ¿no? 2 policías en la entrada del edificio y a veces eventualmente una patrulla. Y esta es la austeridad, Salvador, ella vive en su departamento. Sí, dime. ¿me permites decir algo sobre esto? Sí, claro. Ella vive, como bien dices, aquí y este edificio está justo enfrente del Museo Pergamon, que es el museo más visitado en Berlín. Así que cualquier turista seguramente ha pasado por enfrente de casa de Merkel y quizá no se han dado cuenta porque en efecto nada más hay una patrulla y 2 policías. Ella vive en los 2 pisos de arriba y lo interesante aquí es que se reúne de manera privada, como dicen los alemanes. Su círculo social son siempre personas con un alto perfil intelectual y lo que llamaríamos enemigos políticos, gente que piensa, colegas de la política que piensan muy diferente de ella, de otros partidos, etcétera. Siempre le gusta estarse rodeando de gente que piensa de una manera distinta a como piensa ella. Y es verdad que ella misma va al súper y hace las compras. Yo nunca me la he encontrado en el súper porque ya no vivo por esa zona, pero mis amigos que viven por ahí se la encuentran en el súper y siempre me mandan por WhatsApp fotos. Entonces sí es notable que ella misma, sin andar con un despliegue de guaruras, vaya a comprar sus botellas de vino, ¿no? Y su pan. Sí, de esta pregunta de que le hicieron hacía quemarropa, de si tenía sirvienta, ella volteó, ella no suele atender a cuestiones cuando le pretenden como inquirir sobre su vida personal, pero ahí sí volteó y dijo, no, ¿para qué voy a tener? No lo necesito. Bien, efectivamente, este es Merkel con su esposo, el doctor Sauer. Y aquí es importante esto que yo decía, la vida privada, ¿no? Normalmente ya no mezcla
no aparece en su departamento. Si ustedes buscan en Google, dudo que encuentren una foto donde aparezca el interior del departamento. De hecho, esto que dice Enrique, efectivamente le gusta invitar a gente que no piensa como ella, porque es una mujer que le gusta aprender y escuchar a los demás y aprender de ellos. Nada más les pido una cosa, que eviten tomar fotos del recuerdo, ¿no? Entonces, cuando van a su casa, nadie toma fotos, ni selfies, ni nada de esas cosas. Yo tengo que decir que cuando yo estaba en Berlín hace algunos años, me encontré a Schroeder, al anterior canciller, que era Schroeder, en la calle con su nieta tomando un helado, y le dije que si me dejaba tomarme una foto con él, y bueno, pues sí me dejó, pero el asunto es que inmediatamente se llenó de gente, y la actitud de Schroeder era muy otra, a él sí le gustaban las cámaras, le gustaba lucirse, ¿no? Yo guardo esa foto donde aparece él, que estaba más bajito que yo, ¿verdad? Pero sin embargo era tal su convicción de grandeza que parecía más grande que yo. Bien, cualidades personales del liderazgo de Merkel. Otra vez volvamos, para que no se nos olvide, el mundo en el que se movió, ¿no? Templin, ahí la parte religiosa, la parte de convivencia con un mundo complejo, Leipzig, un mundo intelectual, la universidad, y finalmente Berlín. ¿Qué le va a influir? Pues en primer lugar, Angela Merkel hace un doctorado, estudia física y lo hace un doctorado en física o química física, ¿no? Fíjense que apunté el nombre de la tesis porque me gustó la tesis doctoral. No la entiendo, pero me gustó el nombre y me la imagino más o menos el contenido. Esta es su tesis de doctorado. Influencia de la correlación espacial, de la velocidad de reacción molecular, de reacciones elementales en los medios densos. Digo que no le entiendo, tendría quizá que entenderle esas gráficas que están ahí. Lo que sí entiendo es que sus conocimientos de la física le ayudarán a desarrollar una enorme capacidad de percepción sobre fenómenos de distancia y de movimiento. Y eso en política es muy importante. No solo me refiero a la distancia física real, ¿no? Sino a la distancia política, a la perspectiva, a saber quién es quién en el escenario y a qué distancia se encuentra y a qué distancia puede llegar y a qué distancia tendría que detenerlo. Es decir, la física y en este caso la química también le ayudarán a Merkel a tener una visión muy útil para jugar con las piezas en un tablero ajedrezado en materia política. Además, le da una consistencia intelectual, ¿verdad? Evidentemente, que se proyecta en todo, su vida misma. También como parte, no se les olvide, estamos viendo sus cualidades personales, Como parte de esas cualidades personales, pues está su capacidad, que yo aquí llamaría, con todo lo polémico que pueda resultar ese título, diría su capacidad de disimulación. Aquí tienen ustedes la ficha de Angela Merkel dentro de los archivos de la Stasi, que es la policía represiva de la Alemania Oriental. Represiva, una policía que siempre está vigilando, como el Big Brother del orwelliano, de George Orwell. Y por tanto, sus padres, que saben muy bien lo que iba a enfrentar su hija en Leipzig, le recomiendan, ¿verdad?, que no hable de ¿verdad?, más que lo indispensable, que no se manifieste, que cuide mucho su boca, su apariencia, ¿verdad? Esto que recoge ella en un libro que se llama Mein Weg, que es mi itinerario, dice que en una ocasión la detiene un señor de la Stasi cuando iba a
adquirir un trabajo como investigadora, y ella comenta, él, el señor de la Stasi, de la policía de Alemania Oriental, lo sabía todo. Por ejemplo, si yo sintonizaba estaciones de radio en Alemania Occidental, quiénes eran mis amigos. Luego recogerá ella, pues, cómo le influye el desarrollar como parte de su capacidad de liderazgo, esta cualidad que yo he dicho de disimular, que no es lo mismo que simular, ¿eh? Simular quiere decir cometer fraude, mentir, ¿no? Mentir hasta por razón de Estado. Disimular es, pues, simple y sencillamente no expresar, contener, digamos, las emociones, no expresarlas, etcétera. Concretamente, dicen las autoras de un libro que tengo aquí que se los recomiendo, que se llama Angela Merkel. Es un libro escrito por dos periodistas colombianas residentes en Alemania, Patricia Salazar y Cristina Mendoza Weber. Está. Se llama Angela Merkel, La física del poder. Me pareció un muy buen libro, ¿verdad? Sin mayor pretensiones, ¿no? Pero ellas mencionan esto. Aprendió viviendo en un régimen comunista y en una Alemania donde todo se vigilaba, aprendió el sigilo y la adaptabilidad, que fueron fundamentales para vivir o para sobrevivir en un gobierno comunista. Ella escribe en el libro Mein Weg, se puede callar de diferentes formas. Existe el silencio por agotamiento. Existe el silencio producto de una confianza ilimitada, donde no se necesita hablar. Existe el silencio que sirve de respuesta a una provocación. Ha tenido siempre, por tanto, Angela Merkel, pues, una gran capacidad de escuchar, de guardar silencio, de no hablar cuando no debe. Y eso, guardar silencio, es fundamental en un político. A veces los políticos están muy preocupados por lo que tienen que decir. Merkel se ha preocupado por lo que debe callar. Más que hablar, Merkel escucha, dice un periodista del famoso semanario alemán Der Spiegel, dice, más que hablar, Merkel escucha. Se comporta como la alumna aplicada que atiende la cátedra. Esa actitud halaga a sus invitados. Lo que decía hace un momento Enrique respecto a las reuniones que organiza en su casa. Además, este silencio y esta adaptabilidad, esta capacidad de disimular aprendida en un país donde hablar podría haber significado ir hasta un campo de concentración, pues ella es una mujer cuya personalidad es bastante alérgica a las estridencias. No le gustan los espasmos, las estridencias. No le gusta, es todo lo contrario, digamos, de un líder populista. Incluso la desafió Hugo Chávez en su momento, ustedes se acordarán, ¿no? Hugo Chávez, que además de desbocado, era bastante grosero, ¿verdad? Pues incluso lo insultó y la puso como la Hitler de Alemania, etcétera. Y en un momento de un encuentro internacional que hubo en América Latina, pues todo el mundo está al pendiente de qué haría Merkel. Merkel no hizo nada, inclinó la cabeza, ¿verdad? Con una sonrisa parca. Eso fue la respuesta a todas las insidias de Hugo Chávez. La sonrisa de la canciller, algo que inquieta, ¿se acuerdan? Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llamaba La sonrisa de Maquiavelo. También inquietaba. ¿Por qué inquieta? Y esto de la sonrisa de la canciller lo escuché yo del líder del partido contrario a Angela Merkel, que es el de Angela, es el Partido Socialdemócrata, y del SPD, del Partido digamos, socialista o de la izquierda alemana. La criticaba por eso, dice Angela Merkel, ante situaciones críticas, es capaz de llegar a esbozar una sonrisa de quietud, ¿no? Una mujer que sabe, insisto, callar. Es una mujer que supo
defenderse así. Finalmente, dentro del itinerario de liderazgo, ya explicamos trayectoria, principios y valores, cualidades personales, las cualidades interpersonales, es decir, cómo se formó para el trato y la capacidad de negociación con los demás. Pongo aquí una palabra que no tiene una traducción al castellano, larga, que es Selbstinszenierung, que yo me atreví a traducir algo así como autopuesta en escena. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que Merkel sea una mujer austera, silenciosa, prudente y que sabe callar y sobre todo que sabe escuchar, no quiere decir que no sepa utilizar eso a su favor. Es decir, ella sabe y ha tenido que crear su propio liderazgo. No, tampoco es, digamos, tan austera que no haya decidido utilizar su apariencia de austeridad en pro de sus intereses y de su popularidad. Es una mujer que se ha sabido poner en escena, incluso hasta en su indumentaria, ¿no? Siempre anda vestida de la misma manera, con saquitos distintos, una mujer que no usa aretes, solo usa un reloj que cuesta como 80 euros y y una gargantilla, una cosa de esas, como un collarcito o así. Y siempre esa es parte, pero eso es parte de su lenguaje. Ella lo sabe, lo cultiva, ¿verdad? Y sabe perfectamente que con eso, pues, expresa muy bien el sentir de la mayoría de los alemanes que la ven como la Mutti, la mamá. Angela Merkel, en sus periodos de esplendor, le llamaban Angie, y luego, en su periodo de mayor esplendor, la gente le llamó Mutti, Mami. Si ustedes ven cualquier foto de Angela Merkel, aparece con esa posición que estamos viendo, con los dedos puestos en forma de rombo, que a la vez que le permiten, pues, no ponerlos en la bolsa del traje como el príncipe de Gales, pues le permiten expresar también una idea. Es la idea de unidad entre las manos, un rombo que expresa eso, unidad, equidad, ¿verdad? En un rombo que expresa tratar de equilibrar, y desde luego ella es una Mutti, es una mami, es una señora, la señora Merkel, y las manos las pone precisamente entre su vientre y sus senos, ¿verdad? La maternidad expresada por esas manos que quedan siempre de esa manera. Esto lo sabe, y por eso si ustedes ponen en Google imágenes Angela Merkel, aparecerá siempre en esa postura, sobre todo en las fotografías que vienen del año 2006, perdón, 2007 más o menos, para acá. Toda esa apariencia, insisto, es parte de su personalidad, de su poder político. Acuérdense ustedes de lo siguiente, y ya casi voy a dejar a guardar silencio yo como Merkel para que hable de Enrique y Gildardo. Pero a veces pensamos en Alemania o en Francia como países que leen y países cuyo voto es razonado. Yo no quiero decir esto ni desprecio, por supuesto, el que se razonen los votos en una democracia, pero finalmente la mayor parte de los votos en las democracias pues terminan siendo más por intuición o sentimiento o emoción que por un profundo razonamiento. Una encuesta que se hizo hace muchos años de Helmut Kohl sobre por qué había ganado Helmut Kohl también varios mandatos, creo que duró 16 años también en el poder, o un poquito menos, no, 16, sí. Hicieron una encuesta en Alemania de qué representaba Helmut Kohl para los alemanes. Tengan ustedes en cuenta que en Alemania no hablar inglés es símbolo de un nivel de cultura muy bajo, que los alemanes normalmente hablan también inglés, ¿no? Por muchas razones históricas.
el asunto es que Helmut Kohl ni siquiera sabía hablar inglés, lo cual, pues ya se imaginarán ustedes que no es precisamente que lo admiraran porque fuese doctor. No solo no era doctor, tenía un nivel de incultura bastante evidente. Entonces, después de esa encuesta, ¿saben ustedes por qué? ¿Qué veía? ¿Cómo lo percibía el pueblo alemán y por qué le daba su voto? Por su estatura y porque era grandote como un refrigerador. Alemania, el país intelectual de doctores, ¿verdad? Pues la mayoría de las personas, como en cualquier país, vota por lo que las cosas parecen y no por lo que las cosas son. Finalmente, Kohl, como en su momento lo fue Konrad Adenauer en la misma Alemania, o Alcide Gasperi en Italia, etcétera, ellos encarnan la grandeza, ¿no? Esto lo sabe Angela Merkel, ¿no? Y por tanto, esto de haberse convertido en Mutti, pues no crean ustedes que es al azar, ¿no? La gente la quiere porque vio en ella no solo una mujer que rompió límites del actuar femenino, primera canciller, doctora en física, haber pasado por la Alemania Oriental, etcétera, sino porque la gente la percibe como eso, como la Mutti, la Mami. Una mujer que ha sabido enfrentar crisis muy complejas, de las que vamos a hablar a continuación. Bien, si quieren seguimos un poquito los temas que voy a pasar aquí, ¿no? La primera crisis, o la crisis más fuerte que ha enfrentado últimamente Merkel es en Turingia. Ahí tienen ustedes dos fotografías. En la primera está Hitler ante Hindenburg el 21 de marzo de 1933, en una postura que representa, o en una expresión bastante simbólica. Hitler está recibiendo el aval de, digamos, el conservadurismo alemán, pero no nazi, pero conservadurismo, el aval de Hindenburg para legitimar su posición política. En Turingia, este señor que se apellida Höcke aparece, y lo ha dicho él, y lo sabía perfectamente, aparece y hace exactamente lo mismo cuando el representante del partido cristiano, demócrata cristiano al que pertenece Merkel, le reconoce a este señor, le reconoce su triunfo como líder del Parlamento de Turingia. Porque este señor es de la ultraderecha declarada, es decir, de un partido prácticamente neonazi, que no niega, ¿verdad?, la cruz de su parroquia. Él se hace retratar así y esto hace que las personas vean en este señor que está aquí, del CDU, a Merkel, y aquí al señor de la ultraderecha, ¿verdad?, que está buscando en la derecha, en la tradición de la derecha alemana, su legitimación, ¿no? Esto hace que las personas pues vean al partido de Angela Merkel con recelo, ¿verdad? En Alemania, acuérdense ustedes que después del nacionalsocialismo, el hablar de cualquier posición de ultraderecha pues resulta no solo impolítico, sino está prohibido realmente. Esta señora que está aquí era la sustituta de Angela Merkel, era la que le daría continuidad a la política de Merkel, jefa del partido del CDU, que con la crisis de Turín, que entre otras cosas, y con el éxito de algunos de este partido AfD, se llama, de la ultraderecha, pues cae. Y con eso, pues Angela Merkel reconoce que ha entrado a declinar de su poder. Esta mujer se llama Karrenbauer, ¿no? Bien, no sé, Enrique, Gildardo. Enrique, por favor. Bienvenido. Tú que estás allá, vives allá, ¿cuánto? Hace ya bastante, más de 2 años, ¿crees que vives en Alemania? Bueno, y estudiaste, es que yo te hago más porque estudiaste allá, ¿verdad? Yo vivo en Berlín desde el 2003.
Hombre, desde el 2003, sí, con razón. Y ya llovió. Sí. Bien, pues estos son los grandes temas, ¿no? Una Merkel que empieza a ser criticada por la prensa. Aquí aparece pues tachada de ser demasiado abierta ante la inmigración, ¿no? Y son de las grandes críticas que le hacen, ¿no? Este es el semanario, quizá el más importante, ¿no, Enrique, de Alemania? Sí, hay dos semanarios muy importantes, Der Spiegel y Die Zeit. Son los dos más importantes. El Der Spiegel es un poco más periodístico y Die Zeit es un poco más intelectual, con notas mucho más extensas que las notas breves de Der Spiegel. Y suelen ser objetivos, ¿no? Más o menos. Pues hubo un escándalo muy fuerte con Der Spiegel porque resultó que el periodista estrella hace 2-3 años, el periodista superestrella, resultó que había estado, el que escribía los mejores reportajes, había estado inventándose los reportajes, no estaba haciendo periodismo, estaba haciendo ficción. Entonces hubo una crisis muy fuerte donde se le cuestionó a Der Spiegel que no estaban haciendo su fact-checking. Pero bueno, sobrevivió. Enrique, ¿y cuál será ese secreto del arte de la política de la canciller Merkel? Es decir, ¿qué la hace diferente para ser la primera mujer canciller en Alemania reunificada y en Alemania? Y haber mantenido 16 años el control en una política que es institucionalmente compleja, con un diseño muy, muy complicado para mantener alianzas, coaliciones, se rompen muy fácil, se pierde el gobierno. ¿Cómo le ha hecho la canciller para transitar en ese mar embravecido de la política alemana? Sí, es una pregunta muy compleja porque resumir 15 o más de 15 años, pues es difícil. Sin duda. Entonces voy a empezar remitiéndolos a un perfil muy completo que apareció en el 2014 en The New Yorker, para quienes lean inglés, donde el periodista que perfila a Merkel hace un trabajo muy, muy bueno. Se llama algo así como The Astonishing Rise of Angela Merkel o algo así, ¿no? New Yorker 2014. Si ponen en Google es lo primero que van a encontrar. Cuando hablabas cuando hablabas del look de Merkel y mostrabas las imágenes con Kohl, yo pensaba, pero es una referencia que solo puedes entender cuando eres alemán o vives en Alemania. Pensaba, por ejemplo, en el peinado. Es el peinado que vemos de Merkel aquí en estas imágenes de la portada del Spiegel. Es muy diferente al peinado que usaba antes. Y ese peinado que usaba antes, como el de He-Man, es el peinado típico, característico de la Alemania oriental. Entonces, cuando Merkel está sentada junto a Kohl, ella está conscientemente representando a toda la Alemania oriental. Y eso es un mensaje, puesto que en la política la apariencia y el lenguaje corporal importan tanto, es un mensaje muy importante. Después, incluso cuando van a hacer las primeras elecciones, por ejemplo, ese es un peinado típico de la Alemania oriental. Si te vas un poco más atrás, todavía más radical, ¿no? Empieza ahí, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? De He-Man, ¿no? Y cuando es nombrada canciller, empieza a trabajar en eso, como para dar el mensaje de que ella ya no pertenece a Alemania oriental, sino que ella ya está representando y está dirigiendo a una nación que es unida, que es la Alemania reunificada. Es muy importante en Alemania, es muy simbólica en Alemania la fecha de la reunificación, el 3 de octubre del 90, en realidad es la única fiesta civil o nacional que se celebra en Alemania. Y ese es el mensaje que quiere transmitir Merkel. Pero bueno, ¿cómo lo ha conseguido? Pues esa es la gran pregunta. Hay una anécdota de Merkel de cuando era niña, que aparece, por ejemplo, en ese perfil del New Yorker, que es que
cuando estaba en clase de natación tenía miedo de aventarse a nadar y estuvo ahí parada pensando si aventarse o no aventarse, y todos los niños nadaban y iban y venían y ella no se atrevía a echarse al agua. Y justo cuando suena la campana de que ya terminó la clase, Merkel se avienta. Entonces Merkel es alguien, como decías, Salvador, que sabe escuchar, y esa ha sido su gran característica. Esperar siempre hasta el último momento, siempre estudiar de manera prácticamente científica por ese background físico, químico de las ciencias duras que tiene, escuchar hasta el final y al mero final pronunciarse. Acaba de conceder este fin de semana prácticamente la primera entrevista que da siendo canciller, ¿no? Entonces la gente fueron 20 minutitos nada más, pero la gente decía, ya se está abriendo y ya va de salida, ¿no? Merkel es alguien entonces que es muy fría, que reúne toda la información antes de pronunciarse. Y eso es algo que sus enemigos solo critican. ¿Por qué no te pronuncias antes? ¿Es que no te quieres quemar? ¿Es que a veces estás esperando demasiado? Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido el aspecto de sagacidad política que refleja mejor a Merkel. El saber escuchar, el saber esperar, no tragar ansias, no comer ansias, y a diferencia de los políticos como Trump que vemos, que son atascados, ¿no? Y saber esperar hasta el último momento. También el hecho de saberse rodear de voces distintas a la suya, que le dicen cosas que no quiere escuchar, y sabe sopesar, sabe poner en la balanza tanto su instinto político como las voces críticas. Un resumen muy, muy rápido, por ahí creo que van. Fíjate que un poco con eso que, a propósito de lo que comentaba Gildardo y de lo que está diciendo Enrique, yo creo que la cualidad esencial es la tarea política que consiste en tomar decisiones acertadas, ¿no? De la palabra gobierno, que viene del griego kibernets, pues se refiere precisamente a eso, a el que lleva el timón de un barco en medio del mar y pues tiene que estar tomando decisiones, ¿verdad?, acertadas. Y si esa es la esencia de la política, tomar buenas decisiones, lo que hace grande a un político, y para eso es político. Recordaba yo que en griego la palabra decisión no tiene exactamente un referente en el lenguaje griego de los antiguos, de los teóricos del gobierno, me refiero a Aristóteles, Platón, etcétera. No existe prácticamente la palabra decisión, sino la que más se le aproxima, la que utilizan para decir lo que nosotros decimos o entendemos por decisión, es aconsejarse. Los griegos, cuando querían decir como nosotros, déjame, lo pienso, para tomar la decisión, o como si nosotros dijéramos, hay que tomar decisiones, estoy en proceso de tomar decisiones, quiere decir que uno está buscando la mejor decisión. Bueno, pues en griego, insisto, donde se crea la teoría del arte de gobernar, del que estamos hablando en Angela Merkel, esa palabra decidir se sustituye, o la que existe es aconsejarse. Tomar decisiones consiste en aconsejarse. Porque de ahí que toda la teoría política pues haya venido diciendo, la teoría de política y de gobierno, que tomar decisiones acertadas para un político consiste en saber escuchar bien. Y yo creo que si un defecto tiene un político es cuando deja de escuchar, cuando solo se escucha a sí mismo, cuando no escucha a los que no piensan como él, ya no digamos como el caso de lo que sea Enrique, ¿no? Invita a los que opinan incluso en contra de ella, sino que también a su gabinete, ¿no?
¿no? Es una mujer que escucha. Algunos han dicho que Angela Merkel es una mujer solitaria, ¿verdad? Porque al final, como dices, Enrique, toma su decisión, pero el proceso de decidir lo hace escuchando, no hablando, escuchando, no tratando de imponer ni de convencer, escuchando. Y eso habla de una gobernante profundamente inteligente. A mí me parece, y bueno, eso además tiene un nombre desde el punto de vista, digamos, ético o de la ciencia política prudencial. Eso se llama prudencia, ¿no? Y la prudencia, pues, es precisamente el arte de tomar buenas decisiones, característica esencial de un buen político. Yo creo, por tanto, esto que dice Enrique, lo suscribo absolutamente. Yo creo que has tocado el meollo de la cuestión, ¿no? Es una mujer que escucha y así decide escuchando. Y quiero añadir dos cosas más que son también importantes. Una es su habilidad para negociar, porque en Alemania todos son coaliciones y hay que negociar cada detalle. Es muy habilidosa, prácticamente le han salido todas las negociaciones que ha querido. Y la segunda es que es muy trabajadora. Yo decía que nunca me la encontré en el súper porque no vivo en la zona, pero cuando yo vivía hasta hace 3 años cerca de la Cancillería, me tocó encontrármela 2 veces en domingo entrando a su oficina a trabajar. Y dices, bueno, pues no es que esté jugando en Mar-a-Lago golf, ¿no? Sí. Hay una gran distancia. Y quizás esta misma falta de estridencia en algún momento sea, además de calculada, por supuesto, y parte de su personalidad, pues sea una de estas virtudes que el electorado alemán aprecia, ¿no? Esta serenidad y esta constante simbología y además este constante discurso y práctica en torno a la unidad. Estas políticas de integración migratoria pues le han costado en valor político dentro de su propio partido y que llevaron pues a este acercamiento con la derecha en Turingia, entre otras cosas, pero ha sido muy consistente en unidad y diría yo estabilidad. Ella, además de su propia personalidad y su figura, transmite en su discurso su propio tono monotonal discursivo, pues es al tiempo un mensaje de serenidad, de solidez, ¿verdad? En un país que tradicionalmente, por favor corríjanme si no es verdad, pues tiene umbrales muy bajos de votación. Generalmente la población alemana tiende a votar muy poco. Es importante. Sí, oye. No tengo la estadística de porcentaje de votación, la verdad. Pero es importante entender que en Alemania, a raíz del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, los políticos se alejan lo más posible de un posible culto a la personalidad. Entonces, si Hitler cultivó, valga la redundancia, cultivó un culto a su persona desde distintos y muy variados puntos de vista, desde el punto de vista cinematográfico con el apoyo de Leni Riefenstahl y las Olimpiadas y las fotos y el cine, etc. Albert Speer y Goebbels, la propaganda, etc. Merkel se aleja completamente de eso, más bien explota su perfil OSI quiere decir de Alemania Oriental, donde no hace gestos ni gesticula como Hitler, sino siempre está con sus manitas así, como bien desmenuzó y analizó Salvador. Y curiosamente, la gran crisis, la primera gran crisis de Merkel fue en el 2015-2016, cuando abre las puertas a todos los refugiados de la guerra en Siria y entran miles y miles de refugiados a Alemania en un gesto de apertura, en un gesto de decir, si hace 70 años Alemania era el país que perseguía a la mitad de Europa, ahora somos el país que más
refugiados recibe, pero ese fue el inicio del fin de la era Merkel, puesto que no hubo una estrategia o un plan que respaldara, y entonces empezó a haber mucho descontento social contra Merkel, porque las calles se llenaban, porque empezó a haber problemas de rentas en las ciudades, porque de pronto llegaba mucha gente y ya no había departamentos. Empezó también, dicen los críticos, aumentó la criminalidad. En Berlín hubo un ataque no sé si se acuerdan, poco antes de Navidad, hubo un ataque terrorista con un tráiler, etcétera. Entonces todo eso significó el inicio de la crisis de Merkel, que ahora está muy fuerte, ¿no? Aunque ella ya va de salida, hizo muy bien, manejó muy bien la pandemia el año pasado, pero el tema de las vacunas está bastante mal manejado, me parece, nos parece a muchos en Alemania, y la gente está pues esperando ahora sí que se vaya, ¿no? Se ve que ya está muy cansada, ha subido de peso, y la gente dice, bueno, ya, necesitamos un cambio. La gente ya no la quiere ver, ¿no? Todavía el año pasado la querían mucho, pero el hecho de que la vacuna de BioNTech y Pfizer se haya descubierto, o se haya desarrollado, mejor dicho, en Alemania, y que todavía no haya vacunas en Alemania, mientras que Israel ya casi tiene a un gran porcentaje de la población vacunada, Estados Unidos también, etcétera, la gente dice, no es posible, ¿no? Fíjate que leí a propósito de eso en este libro que les comenté de Angela Merkel, una anécdota a propósito del COVID. No sé si fue aquí o en el otro, o en la red. No, bueno, creo que fue. Que con motivo del COVID hace un año, la primera oleada del COVID, apareció en la televisión, pero luego me llamó la atención porque decía el informante, en 14 años no había aparecido en la televisión más que una vez al año con motivo del mensaje de Navidad. Con motivo del COVID apareció por primera vez en televisión. Bueno, a propósito de lo que decías, Enrique. No es que no hubiera aparecido en televisión, ¿sí? Porque aparece, sino dando un mensaje a la nación. Sí. Para ser preciso, sí. Sí, exactamente. O sea, en una comunicación exprofeso, digamos. Exacto. Sí, claro, pues aparece la noticia, ¿no? Pero desde luego que me llamó la atención por parte también por esto de la austeridad, ¿verdad? Pues que es la respuesta a esa reticencia, digamos, de los alemanes a todo aquello que pueda significar o recordarles la negrura, ¿verdad?, de Hitler, ¿no? Entonces, cualquier cosa, como dices tú, personalista, etcétera. Luego, por otra parte, desde luego, pues es evidente que está cansada, si nomás hay que verla, incluso tiene un temblor en las manos que le ha venido en público y la gente ha dado mucho que especular, etcétera, ¿no? Y además es lógico, ¿no? Yo creo que, decía yo al principio, en política, como decía Baltasar Gracián, tanto importa una bizarra acometida como una bella retirada, ¿verdad? Gildardo, no sé si quieras comentar algo más o pasamos a leerlas. Si gustan, pasamos a los comentarios y preguntas, que hay varios y valen mucho la pena, sobre lo cual podemos comentar con mucho gusto. Gracias. Aparte de los saludos desde Oaxaca, Toluca y otras partes, muchas gracias. Comentario de Mari Carmen. Es interesante ver cómo, perteneciendo a una generación tradicional y habiendo vivido en una época tan compleja como la Guerra Fría y el comunismo de la RDA, tiene una mente tan abierta, dialógica e incluyente. Se nota su capacidad de conectar con lo diferente, su visión de futuro y adaptabilidad, como bien lo señalas. Con ello se confirma que para ser líder, género y edad no tienen por qué ser impedimento. Para dirigir sí, en cambio. Se necesita talento, equipo y claridad de objetivos.
María Ruiz pregunta si tiene hijos y le contesta también Mari Carmen que no tiene hijos, ¿verdad? Que no tiene hijos. Y pregúntale, Cantú, mucho gusto de saludarte, dale bienvenida, qué gusto. ¿Cómo fue su relación con Obama y con Trump? ¿Quieres, Enrique? Bueno, pues con Obama fue excepcional, me parece que fue muy buena, se entendieron muy bien, compartían agendas en muchos puntos, por ejemplo, en el cambio climático. Con Trump, pues fue desastroso porque Trump no llevó una buena relación con nadie, me atrevería a decir, nada más con su yerno y con su hija. y hay una escena de Trump y Merkel, la primera vez que se encuentran, donde Merkel intenta saludarlo frente a cámaras y él, en un despliegue de machismo y de falta de educación, etcétera, la ignora por completo, ¿no? Más interesante, o también interesante sería plantear la relación con Putin, porque Merkel sabe ruso, porque Putin vivió en Dresden y sabe alemán, y porque Putin es, me atrevería a decir, la persona o el político que quizá tiene el poder fáctico más importante, al grado de que pues, pudo manipular las elecciones en Estados Unidos, no en esta ocasión, sino la anterior. Y la relación con Putin es muy tensa. Se cuenta, por ejemplo, que cuando Merkel le tiene miedo a los perros y Putin lo sabe, entonces cada vez que cada vez que se encuentran, que se reúnen, Putin literal le avienta a los perros por delante para atemorizarla, y a los 3, 4, 5 segundos aparece ya Putin y Merkel ya está tensa, ¿no? Ese tipo de cuestiones que uno no ve porque porque eso no se ve en las cámaras, esas son las estrategias de Putin, un ex KGB, y así se las gastan, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, el papel de Rusia y su relación con Alemania en el equilibrio geopolítico europeo, pues es una constante de tensión, ¿verdad? Sí, porque también Schröder, el canciller anterior, es muy cercano a Putin. Tienen negocios juntos. Hay un gran tema de corrupción ahí que no se ha investigado. Alemania depende en parte del gas ruso y ahí eso lo posibilitó Schröder, pero Schröder es accionista de Gazprom, etc. Ahí hay una cloaca muy fea que vamos a empezar a ver con más detenimiento los próximos años, yo creo. Sin duda. Muchas gracias, muchísimas. Pregunta América Gutiérrez, muy buenas noches, América, bienvenida. ¿Siguen siendo los alemanes tan nacionalistas? Yo diría que no son nacionalistas en absoluto. Aprendieron muy bien la lección del riesgo que representó el nacionalismo en los 30s y 40s. Hay cosas que a nosotros como mexicanos nos cuesta entender, que son como shock cultural, o que para los alemanes algunas prácticas nuestras son shock cultural. Por ejemplo, esto de honores a la bandera en el colegio los lunes y extender el brazo así, juramento a la bandera y todo, y cantar el himno y decir soy orgullosamente mexicano. Eso a los alemanes los pone muy nerviosos, porque extender el brazo es un símbolo fascista, hitleriano, porque no se puede estar orgulloso del país donde se nació, se está orgulloso de algo que tú hayas obtenido por tu esfuerzo, pero no de una casualidad biográfica. Entonces son distintas maneras de ver el mundo. Claro. Y los alemanes se alejan del nacionalismo. Sin embargo, sí hay gente, los de la extrema derecha, AfD es el partido de la extrema derecha, como explicaba Salvador hace un momento,
que sí creen en ese eslogan trumpiano de Make America Great Again. Bueno, pues vamos a volver a hacer Alemania grandiosa otra vez, ¿no? Sobre todo como reacción negativa ante la llegada de migrantes. Hay que entender que el 25% de la población alemana, yo incluido, somos migrantes o somos hijos, yo no, pero son hijos de migrantes, ¿no? Para los alemanes es muchísimo, 25%, porque el alemán tiene una mentalidad muy conservadora. El alemán en el fondo es una persona muy conservadora y eso los pone muy nerviosos. Y los que tienen a la extrema derecha, pues sí son muy nacionalistas. Son una minoría, pero una minoría que va creciendo y que va preocupando, ¿no? Claro. Y por último, este nacionalismo se da curiosamente más en la zona oriental del país, en la antigua Alemania Oriental. De igual manera, el surgimiento y crecimiento de los grupos de ultraderecha, ¿no es así? Se dio más en la antigua República Democrática Alemana. Es correcto, sí. Sí, llama la atención sin duda. Quizás obedece a la disparidad de condiciones al momento de la reunificación, en fin. Es un tema siempre muy a considerar. complejo, es un tema complejo, tiene que ver con eso, con el hecho de que cuando se reunifican las dos Alemanias, a pesar de que Alemania Occidental paga una cantidad de dinero inmenso para mejorar la infraestructura que Alemania Oriental o la Unión Soviética había dejado que se avejentara, para poner desde el asfalto hasta los trenes. Yo, por ejemplo, que viajo mucho entre Berlín y Hamburgo, hay que atravesar la antigua Alemania Oriental y no hay internet. Estamos en el 2021 y prácticamente no tienes internet en esa zona porque no hay todavía, 30 años después o 32 años después de la caída del muro, no hay todavía una infraestructura que permita estar conectado todo el tiempo en un trayecto de 300 kilómetros, que quizás es uno de los trayectos más transitados en Alemania. Y por otro lado, eso por un lado, la unificación, y por otro lado es también una respuesta que yo creo que se ve en todo el mundo en distintos grados de temperatura contra la globalización. Es la búsqueda de la identidad, de decir, ay, antes estaban mejor las cosas, o de temor, ¿hacia dónde vamos a ir? Nos van a robar los empleos primero los alemanes occidentales y ahora es el temor de que la inteligencia artificial y los robots vayan a robarse los empleos. Por ejemplo, la Unión Soviética diseñó la ciudad utópica en Alemania, Eisenhüttenstadt, donde todavía existe y hay una persona de México viviendo allí, fundando curiosamente un convento cisterciense. Y en esta ciudad, que es Alemania Oriental, el desempleo es galopante y prácticamente todo mundo se fue. La poca gente que quedó migró a otras ciudades, la poca gente que quedó tiene problemas de alcoholismo. ¿Y qué hizo Merkel? Grave error, me parece. Metió a miles de refugiados sirios en el 2015-2016 ahí. Y entonces, eso es una bomba de tiempo de la cual prácticamente no se habla en Alemania. Entonces, hay problemas. O sea, Merkel lo hizo muy bien, pero también dejó problemas ahí que van a empezar a preocupar los próximos 5 o 10 años, yo creo. Sin duda. Muchísimas gracias. Y lo interesante, lo enriquecedorcísimo que es que nos compartas esto. Uno no pensaría que en Alemania existen zonas sin red, sin cobertura. No lo pensaría, ¿verdad? No, lo mismo pasa si vas a Japón. Yo hace 5 años que no voy a Japón, pero si vas a Japón uno se imagina, pues llegas y todo está robotizado, pero no hay cobertura. Todo el mundo anda con su módem en la bolsa o en la mochila, ¿no? Y en Alemania están las cosas mejor que en Japón, pero yo no me atrevería a decir que están mejor que en México en temas de cobertura digital, por ejemplo.
Qué bueno. Esto de que todo México es territorio Telcel, Exacto, no, sí. no es verdad. No es verdad, porque sí hay algunos hoyos negros en México. Sin embargo, es más fácil, mucho más fácil, no encontrar señal en Alemania que en México. Qué sorpresa, de verdad, qué sorpresa. Entre Sí. muchas otras. Pero Gracias. cuando uno está en México, uno dice, Alemania, primer mundo y todo. Así Sí, es. pero en temas de digitalización, les voy a contar la otra anécdota. Y es que pues yo creo que todo el mundo entendió que durante la pandemia, durante el 2020, que la pandemia fue un catalizador para digitalizarnos y ahora todo el mundo estamos, y esta es la prueba, todo el mundo estamos conectados a través de Zoom y trabajando desde nuestra computadora. Y ahora para el tema de las vacunas, ¿cómo se hace el sistema en Alemania? Pues a partir del 1 de febrero te llega por correo un papelito, una carta diciendo, este es tu ticket para irte a vacunar. No se hace en línea, se manda por correo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? No nos habíamos digitalizado ya el año pasado, ¿por qué no se hace de manera por internet, en línea? No, se volvió atrás, me parece, y se hace por correo postal. Me parece absurdo. Bueno, es que aquí la página no funcionó. Podría ser previendo eso. Bueno, Mari Carmen, igual buenas noches de nuevo, gusto de saludarla de vuelta. Nos pregunta Enrique Salvador Gil, ¿creen que el manejo de las vacunas ha sido por ella, es decir, por la canciller Merkel, o por una cuestión de política internacional de la Organización Mundial de la Salud, del papel de China, Rusia y de otros países? Es decir, estas carencias o estos fallos que ha habido en la vacunación alemana se atribuyen a una cuestión de fallos en su política o a fallos en la política internacional de vacunas. Antes de que me hagan favor de contestarla, yo comentaría que en este momento, pues la canciller está en un desencuentro, en un litigio con la presidenta de la Comisión Europea sobre este tema, ¿no es así? Bueno, yo ya dije que me parece que fue un problema. La vacuna se desarrolló en Alemania y Alemania todavía no empieza con las vacunas. Va a empezar el día 15. Ya se vacunaron los médicos, pero la población civil, digamos, todavía no empieza. Entonces, aquí sí se cree o sí se dice y sí se siente que es un error de Merkel. Pero Sí. bueno, Salvador, no sé qué opine. No, y yo iba a decir lo mismo, que hubo dos momentos en el manejo del COVID, ¿no? El primero yo creo que fue bastante eficaz por lo que se refiere a la estrategia de la cuarentena, digamos, la estrategia social, económica, muy bien manejada, muy inteligentemente. Y lo de las vacunas, pues creo que, ¿quién lo preguntó? ¿Mari Carmen? Sí. ¿Bernal? Pues yo creo, Mari Carmen, que es un típico ejemplo de que estamos viviendo, ¿verdad? En una situación muy llena de hoyos negros sin respuesta todavía. Es decir, este fenómeno no solo se da en Alemania, se ha dado en Inglaterra, se ha dado en Italia, desde luego en América Latina, ¿no? Donde pues las vacunas a lo mejor también hay que tener en cuenta que están sometidas a tiempos, no solo a tiempos de cálculo humano, sino también a tiempos de reproducción, de iteración en la producción, etcétera. Pero pues ahí hay muchos hoyos negros que todavía no tenemos la perspectiva de tiempo para hacer un juicio histórico, diría yo. Yo creo que hay que esperar un poco a ver exactamente qué está pasando en ese sentido. Claro, ¿no? Y vale la pena quizás destacar que el tema vacunas, así como el tema COVID, pues tendrán sin duda un efecto electoral, pero no solo en la canciller, sino en muchos de los líderes del mundo. Este tema de que sean vacunas alemanas que no se estén aplicando en Alemania, la canciller abre la posibilidad a que la vacuna rusa Sputnik también se aplique en la propia Alemania, y esto genera ya una serie de consecuencias políticas, ¿verdad? Sí, oye, vacuna... y que se antoja echar teorías, ¿verdad? Pero creo que ahí hay que ser un poquito prudentes, sí, porque se antoja, ¿no?
Sí, sí, su antiguo Pues, vínculo, ¿verdad? pues Trump salió en buena medida por el mal manejo de la pandemia, ¿no? La gente ya estaba muy harta. Sí, Pues sí, 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 entre sí, otras sí. cosas, Más sí. de Entre 200 otras mil. Sí, sí. cosas, entre otras cosas, claro. Yo insisto, Sí. pues sin duda, tanto el tema COVID como el tema vacunas tendrán efectos electorales en todo el mundo, sin duda, desde Europa hasta América Latina, pasando por el Oriente, sin duda. Manuel Alejandro, muy buenas noches. Nos pregunta, ¿en qué punto se resumirían las enseñanzas de Merkel? Más bien que Merkel ha dejado para llevar un gobierno basado en la ciencia, el sentido común y el conocimiento al poder y conservarlo ahí. Pues Enrique, si quieres. yo creo que Merkel, a pesar de ser del partido conservador, digamos, de derechas, resultó ser, porque los extremos se tocan, un líder casi de izquierdas, muy preocupada por la situación social, que abrió las puertas a los refugiados de la guerra de Siria sobre todo, pero no solo de Siria, también llegó gente de Afganistán, de Irak, de otros países. Y creo que ese es uno de sus herencias más grandes, que a la postre le costó también mucha energía y mucho capital político. Así es. Yo creo que el segundo punto es, como plantea, como plantea la pregunta misma, esa confianza en la ciencia que vimos fuertemente atacada por Trump, que no creía más que en su opinión eh, completamente infundada. Y Merkel, en cambio, por su background y por una mujer inteligente, eh, se sabe asesorar por científicos. Por ejemplo, todo el tema de las vacunas del que estamos hablando, pues no es una decisión que haya tomado ella por sus pistolas, sino que hay un consejo que se encuentra en la Universidad de Halle, la Leopoldina, y ellos son los que orientan a la canciller y todo está basado en ética, es el Consejo de Ética de la canciller para temas de medicina. Y esto, pues esa confianza que deposita en voces expertas es de agradecer. Yo también creo que hay un problema grave en la política alemana, hay una especie de complicidad entre el gobierno alemán y la industria automotriz, sobre todo, entre la industria alemana, pero sobre todo la industria automotriz, y es el tema del diésel, que había un algoritmo en las computadoras de los coches, salió sobre todo en Volkswagen, pero todas las marcas están implicadas, que dejaban ver que no emitían un número alto de dióxido de carbono, sino más bajo, y estaban maquilladas esas cifras. Eso fue una grave crisis en Alemania. Le ha ido mal a Volkswagen desde entonces. Por ejemplo, a título personal, yo no compro Volkswagen y mucha gente como yo nos alejamos de Volkswagen por lo mismo. Y sin embargo, a Merkel le faltó ahí mano dura. Esa es una de las críticas que yo le haría a Merkel, que no supo romper o no supo desbaratar, muy preocupada por temas éticos, esa complicidad, esa especie de corrupción que existe entre la política y en concreto la industria automotriz, porque el lobby de la industria automotriz alemana es fortísimo. Tienes Volkswagen, tienes BMW, tienes Mercedes-Benz, etcétera. Audi, Bueno, otras marcas. Audi, Porsche, todas Parte esas marcas de pertenecen a Volkswagen. Volkswagen, al grupo Volkswagen, ¿no? Sí, fortísimo, ¿verdad? Muy poderoso. Y Sí. efectivamente, pues, eh, su manera de conservarlo, pues fue esta decisión a último momento, siempre muy calculada, ¿verdad? Sí. Gracias. Eva María González Madrazo, Eva, Oye, qué gusto, oye, muy buenas noches. desde, Sí, desde el punto de vista del arte de gobernar, que era lo que sí, es pues, la idea del workshop. Eh, yo escribí hace
3, 4 años, un libro sobre el populismo. Yo te diría que Angela Merkel está en las antípodas del populismo en el 80% de, Claro. de su actividad. Es decir, es lo contrario. Completamente. Y eso, absolutamente, ¿no? Eso creo que para los que no somos ni nos gusta el populismo, pues el populismo de izquierda y de derecha, porque el populismo es ahí de izquierda y de derecha. Claro. Pues creo que es algo que alienta el pensar que todavía se puede hacer política sin necesidad de convertirse en un tlatoani o en un semidios. Así es, doctor, sin Es duda. la líder más sensata en el mundo hoy en día y lo ha sido los últimos 4 años. Vamos a ver qué pasa con Biden, pero cuando Trump llegó a la Casa Blanca, todo mundo en Alemania dijo, Merkel es la nueva líder del mundo occidental. Sí. Yo creo que en buena medida eso se debe a algo de la mentalidad que adquirió en su vida como joven, concretamente por la influencia de su padre, que pues es tomarse las cosas con profesionalidad, pero no tomarse tan en serio a sí mismo como si fuera, digamos, algo definitivo el ejercer un cargo. Lo que quiero decir es una mujer que hasta cierto punto me parece estoica en el sentido de desapego al cargo. Eso, todo lo que hemos visto y tratado de destacar, y no es que yo quiera hacer una apología de Angela Merkel, pero evidentemente sí es una mujer que tiene un desapego al cargo. Cosa que en nuestro tiempo hace mucha falta, ¿no? Políticos que sean políticos, es decir, que les preocupe algo más que su pellejo y su patrimonio personal y su prestigio y su apariencia. Así es. Eso es muy importante. Otra de las herencias importantes de Merkel es que no ha habido un solo escándalo, no se ha robado ni un centavo, y eso es de agradecer. No le han encontrado ni un centavo. Es una mujer muy frugal que se va de vacaciones aquí al sur de Austria, al norte de Italia, le gusta irse a las montañas y no está rodeada de lujos, casas de millones, casas blancas, cosas raras, ¿no? Una mujer muy low profile que realmente está comprometida con la política, con su país, y que ella quiere hacer su trabajo y no le interesa nada más. Muy bien, muchas gracias. Perdón, me quedé saludando a Eva María González. Eva, muy buenas noches. Y nos pregunta Hola, específicamente, doctor Cárdenas, si puedes compartir los datos del libro que mostraste hace un rato. Sí, el libro se llama Angela Merkel, La física del poder. Los autores son Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza Weber. Lo puedes mandar pedir a Colombia porque está publicado allá y no, aquí en México no hay, que yo sepa, pero lo mandé pedir a Colombia. Es una cosa bastante sencilla, muy de divulgación, pero me gustó por diáfano como es Merkel. Yo, sí. Sin mayores pretensiones. Muy bien. Rodrigo, desconozco, perdón, bueno, Ana Cárdenas, Ana Laura, muy buenas noches, bienvenida. Nos dice súper interesante exposición, muchas gracias. Rodrigo, nada más dice iPad de Rodrigo, perdón, que no pueda dar más datos. Muy interesante, muchas gracias. Saludos a mi maestro Salvador Cárdenas. A ver si ahorita nos dice quién es. Ha de ser Rodrigo González. Bienvenido. Si eres tú, muchos saludos, y si no, pues de todas maneras, muchos saludos. Mari Carmen también comenta que las vacunas rebasaron, según entiende, a muchos de los líderes mundiales, sin duda. Mónica, muchas gracias desde Lima, Perú. Un saludo y gracias hasta Perú. Gracias por vernos desde Lima, hermosa, hermosa ciudad, tan parecida acá a la Ciudad de México. Pues Luis Felipe Martí, querido amigo, felicidades por el tema y la extraordinaria exposición. Gracias a ti, Luis Felipe. Perdón.
María América, buenas noches de nuevo, nos pregunta si podrían calificar como buena gobernanza el régimen de Merkel. Pues sí, sí, en tanto... Si por gobernanza, entendemos cogobernar, yo creo que sí, ¿no, Enrique? Sí, Claro. o bien la capacidad de mantener la gobernabilidad, insisto, en un sistema tan complejo que depende de esas alianzas, coaliciones que están con pinzas todo el tiempo, ¿verdad? No solo a nivel federal, sino a nivel local, ¿no? A nivel, pues como la propia emergencia de ella y de quien probablemente la suceda, ¿no? Como líderes locales que van creciendo, ¿verdad? Claro, y Oye, sobrevivió Gildardo, Alemania a la crisis del 2008-2009, afianzó el liderazgo de Alemania no solamente en Europa, sino en el mundo occidental. Es el contrapeso de Putin. Salió bien librada del Brexit, ¿no? Supo llevar las negociaciones del Brexit, a pesar de las complicaciones que crearon los propios ingleses. Yo creo que la gobernanza de Merkel es extraordinaria. ya se nos acabó el tiempo, Gildardo. Muy bien, pues para cerrar, tal parecería que queda un merkelismo en el mundo, ¿no? Ya queda una forma de hacer política. Veremos si sus sucesores, pues, continúan esta escuela. Oye, y también esperemos que no solo sus sucesores, sino muchos políticos lean la vida de Merkel, no porque sea la Queen Merkel, ¿no? Ni la Mutti Merkel, ¿no? Pero sí porque es una mujer que de los pocos casos de quien sabe que el poder es tan efímero como la vida misma y no se empantana en las delicias del poder, ¿no? Oye, muchas gracias, Enrique, que estás en Hamburgo y que ya debe ser las 3:30 de la mañana pasaditas. Te agradecemos que hayas sacrificado parte de tu sueño y Encantado. esperamos que no sea que nos volvamos a ver aquí para hablar de este y muchos otros temas alemanes y universales, porque lo tuyo es más universal siempre. Con mucho gusto. Y nada más yo quiero estar en desacuerdo con Gilardo porque yo creo que merkelismo es algo que a Merkel no le gustaría, justamente por ese desapego que decía Salvador. Sí, yo creo que tampoco le gustaría. Sin embargo, creo que deja ya una escuela, ¿no? Una manera de hacer política. Eso sí. Pero estoy de acuerdo contigo totalmente, Enrique. Ella lo llamaría democracia, no lo llamaría merkelismo, yo creo. Sin duda, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique, de veras, Gildardo, un gusto. muchas gracias a todos, Eunice. Te agradecemos mucho. Gracias. Saludos a los que nos están viendo por Facebook. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias.